Bienvenidos a Dimensión Insólita, un espacio donde la música, el arte, terapias alternativas y la psicología convergen para abrir las puertas a nuevas experiencias sensoriales. En este programa te invitamos a explorar el fascinante mundo de la música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas cargadas con sonidos únicos e interesantes. No solo escucharás, sino que también viajarás sin moverte. También exploraremos temas muy profundos, como la psicología y una variedad de temas interesantes los cuales harán despertar bombillas en nosotros. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto a Dimensión Insólita, insólita con dos s, @gmail.com. Repito, Dimensión Insólita, insólita con dos s, @gmail.com. Las conversaciones profundas y las experiencias que desafían la mente están aquí para ofrecerte un lugar donde poder disfrutarlas. Y ahora, embarquémonos a nuestra dimensión insólita.
Dimensión Insólita.
Dimensión insólita.
Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, que es los complejos. Como dijimos en el programa anterior, esto lo vamos a dividir en dos partes. Y esta es la segunda parte, los complejos 2. Y para eso tenemos a nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jaiman, soy todo. Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de este canal. Fantástico. ¿Cuál es el objetivo de la terapia con respecto a los complejos? Bien, sí, aclarar que en el primer programa dimos una especie de teoría de los complejos y definimos las clases de complejos más frecuentes que hay, aunque hay muchísimos, ¿no? En este programa vamos a intentar trabajar el tema de la terapia. Ya una vez identificado el complejo, ¿no? Entonces, la identificación de un complejo, especialmente lo relacionado con los arquetipos más importantes, como ya hemos visto que son el ánima, el ánimo, la sombra, la persona, etc. Esta identificación de un complejo es una fuente frecuente de neurosis. En tales casos, el objetivo de la terapia no es deshacerse de los complejos, lo cual además es imposible, sino minimizar los efectos negativos comprendiendo su rol en los patrones de conducta y en las reacciones emocionales. Hay una cita de Jung que lo explica muy fácil y me gustaría que él la dice. Él dice, un complejo solo se puede vencer viviéndolo completamente. En otras palabras, si hemos de evolucionar más, debemos atraer hacia nosotros y beber de una vez lo que hemos mantenido a distancia debido a nuestros complejos. Cierto. Como definición podríamos decir que un complejo es una fuerza muy sensitiva, pero también es una fuerza altamente manipulativa en el inconsciente. En terapia, donde los complejos se tratan a nivel visceral y no intelectual, al individuo se le pide por lo general que simplemente mire un complejo tal como emerge de las profundidades, tal como empuja al ego fuera del camino para tomar el control total de la personalidad. Con una observación constante, que sea imparcial y que no sea enjuiciante, se ve que el complejo consiste en un elemento central altamente cargado de emoción y de significado personal. El complejo es autónomo por naturaleza, está rodeado, relacionado a muchas asociaciones del mismo tono emocional, tanto como a imágenes pertenecientes a la propia biografía personal de cada uno de nosotros. Estas imágenes emocionales y asociaciones están agrupadas alrededor de un pilar central, de un elemento central. Por lo general suele ser la imagen de la madre, del padre, un problema de autoestima, una relación defectuosa con el dinero, con el poder, o cualquier otra cosa poderosa y motivante en la vida de la persona. Exacto, vemos de que el complejo en cierto modo es algo relacionado con nuestra evolución como seres humanos, ¿no? Y a lo que estamos expuestos también, ¿no? Que nos afecta igualmente. Claro que sí. Muy bien. ¿Y cómo se pone en acción en complejo? Bueno, hemos dicho que hay un elemento central del complejo, pues este elemento central del complejo es una especie de sistema de energía encapsulada, es lanzado a la acción por estímulos específicos de todo tipo, producidos tanto externa como internamente. Por ejemplo, una palabra que hemos escuchado, un pensamiento que nos viene, una conversación alusiva, una película, una imagen, etcétera. Esto activa, dice, una vez agitado y puesto en acción, el complejo dominará a la persona, a la totalidad de la persona. Cuando un complejo estalla, el ego se hunde en la pasividad, porque es el complejo quien asciende, generando así una personalidad extraña e imprevista. Es semejante a un estado de posesión. Cuando estamos bajo las garras de un complejo, estamos en una identidad con él. Nos volvemos tan inconscientes como él y el ser inconsciente normalmente en nuestra vida siempre nos trae caos y destrucción. Así que necesitamos mirar de cerca el centro mítico y arquetípico del inconsciente para obtener una comprensión más completa de estos vitalizantes complejos dinámicos. En su centro, los complejos son arquetípicos. Así, constituyen expresiones directas de estos arquetipos escondidos en los estratos más profundos del inconsciente. Por ejemplo, si una persona padece de un complejo paterno negativo, obviamente el arquetipo del padre es el centro de este complejo, ¿no? La experiencia que esta persona ha tenido, en este caso, si es negativo, defectuosa en relación con su padre.
Ujú. Efectivamente, entonces como has dicho antes, este complejo como que nos posee, ¿no? Es como puede ser una entidad interna nuestra, la cual toma posesión de nuestro propio funcionamiento como seres humanos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, claro, nada más que se activa, por ejemplo, una persona que tiene un complejo de falta de autoestima, en cuanto que hay un estímulo que le lleva a vivir a través de eso, pues eso es un complejo físico. Si eres bajito, gordo, feo, alto, deforme, minusválido, lo que sea, pues nada más que hay un estímulo externo o externo, porque tú puedes verlo en una película, en una conversación, no sé, o interno, porque te venga un pensamiento, pues claro, se activa. Y una vez se activa el complejo, si no se hace consciente, pues se apodera simplemente de uno y el ego pues se queda en segunda línea. Entonces, pues hacemos y decimos cosas que hace y dice el complejo, como se suele decir, el inconsciente no traiciona. Ujú. Muy, muy interesante. Es bastante curioso ver eso, ¿no? Cómo este complejo puede poseernos de tal manera donde perdemos nuestra racionalidad, ¿no? Como quien dice. Uh-huh. Me ha parecido muy interesante. ¿Y qué podemos hacer para prevenir que un complejo negativo nos cause a nosotros mismos y a los demás este dolor y pesar, como hemos comentado? Pues debemos tratar de forma efectiva y sensitiva con todas las fuerzas que surgen de nuestra mente inconsciente. Es decir, debemos tener empatía por estos aspectos oscuros, pero tenemos que intentar, en la medida de lo posible, cultivar un trato con ellos. Así que es conveniente desarrollar una empatía por los complejos para liberarnos de su control descontrolado mediante digamos, tres armas que tenemos. Una es la sabiduría, otra es la paciencia y otra el sentido común. El dolor que produce el complejo no se disolverá fácilmente, pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible que la energía explosiva, psíquica, encapsulada de este complejo sea transferida a una comprensión emocional más elevada del corazón. Así que una norma importante es aceptar estos problemas de nuestra psique, aceptar que los tenemos, Exacto. aceptar que nos están afectando. Entonces lo más sano es hablar a nuestras heridas como si fueran verdaderas personas, personas reales, ya que, eh, ya que tienen, en realidad tienen personalidad propia, estos complejos. Este diálogo es difícil, pero indispensable, y nadie puede hacerlo por nosotros. Requiere imaginación y no temer parecer un loco hablando con uno mismo. La transformación puede ocurrir por la simple exageración del complejo, expandiendo nuestra conciencia hacia otro nivel de conciencia más maduro, más global. Por ejemplo, en la figura de nuestro padre, deja de obsesionarnos cuando saltamos de nuestra dependencia infantil a la independencia del adulto. Es decir, tú no ves igual la figura de tu padre desde el punto de vista de cuando tú eras niño a cuando tú eres adulto y eres padre también, con Exacto. lo cual se amplifica y ya ves tú las razones probablemente que de niño no entendías del comportamiento de tu padre contigo, ¿no? Correcto. Quería hacer una excepción ahí, que es lo típico, ¿no? Que en cierto modo, cuando somos más pequeños, solemos criticar las acciones de nuestros padres, como que nos están molestando, que son controladores, etcétera, etcétera. Pero es cierto, una vez que somos padres y empezamos a madurar y a entender lo que es otra perspectiva de la vida de una manera más adulta, empezamos a entender todo lo positivo que nos estaban enseñando, ¿no? Tienes todo lo correcto. Y no solo eso, sino que si no hacemos consciente esto, repetimos, ¿no?, el patrón de nuestro padre o Ujú, de nuestra correcto. madre con nuestros hijos. Y Correcto. entonces pues se produce esta transmisión generacional que es inconsciente y que es dañina para la salud de eso. También hay otros elementos que pueden ayudar, por ejemplo, el paso del tiempo, la edad, las experiencias de la vida, todo esto va ayudando a que vayamos sanando de alguna forma todas estas heridas de nuestra alma infantil, ¿no? También es muy terapéutica la práctica de la meditación, ya que con la meditación logramos un cierto distanciamiento objetivo y elevamos nuestra conciencia adquiriendo una perspectiva mucho más amplia y también menos dolorosa y aprendemos también a no echarle la culpa a los demás de las cosas que nos pasan, ¿no? También es importante que no caer en la autocompasión destructiva ni en el sentimiento de pena, sino bueno, intentar un diálogo suave, sabiendo que tú tienes afectados de ese complejo, todas las personas
están afectados de algún tipo de complejo, aceptarlo y el que te toque a ti, o lo que te ha tocado a ti, pues intentar trabajo, ¿no? Entonces, tanto el complejo, ahora si el complejo permanece en las profundidades, entonces permanece impermeable al poder de nuestra voluntad. Y no solo eso, sino que puede atraer otras memorias desgraciadas que van apiñándose alrededor de él y alimentándolo con más fuerza y más energías destructivas. Entiendo. Eso, en cierto modo, es como hablamos en uno de los programas anteriores, ¿no? De que tenemos que hablar con nuestro niño interior para sanarlo. En cierto modo, el complejo se adhiere a ese niño interior y es como que se lo parasita, ¿no? Y Claro, necesitamos como claro, llegar... Ujú, por supuesto que sí, hay que hacerlo consciente. Si, por ejemplo, un niño que tiene, por ejemplo, un complejo de inferioridad, pues de mayor tiene que intentar de alguna forma pues deshacer todo, no solo el núcleo de ese complejo, sino todas las memorias apiñadas ujú. que han ido en su vida diciéndole que él no vale, que él no puede, que él no sé qué. Entonces, este es un trabajo terapéutico muy importante que mayormente se hace en adulto, porque cuando eres niño, pues eres más bien sufriente que otra cosa, Ujú, ¿no? ujú, correcto. Esto, al decir esto, me lleva a la siguiente pregunta, que en cierto modo estoy entendiendo como que tenemos que llegar a un acuerdo con este complejo, ¿no? Para poder superarlo. Exactamente. Hay que verlo y llegar a... Es como debemos de llegar a un acuerdo con el complejo, pero además comprometiendo las cuatro funciones psíquicas. O sea, no solo con el pensamiento, sino con la intuición, el pensamiento, la emoción, la sensación, incluso con nuestro cuerpo físico, ¿no? Porque para desmontar el complejo, nosotros tenemos que ver cuál es el núcleo arquetípico, mítico, para ser separado de las memorias personales, como hemos dicho antes, que se van apiñando alrededor. Y a ese complejo le podemos hablar igual como cuando hacíamos el trabajo con el niño interior. Hablar a este complejo que somos nosotros mismos, obviamente, pero hablar sinceramente. Y bueno, para eso yo invento un método que se llama la imaginación creativa, que quizá lo podamos ver en el programa más adelante. Entonces, mediante la imaginación, nosotros personificamos al complejo para poder hablar con él de una forma empática y incluso nombrarlo con nuestro propio nombre, como si yo dijera, Pedro, mira, esto no sé. Entonces, a muchas personas le da esto un poco de miedo de hablar con uno mismo, pero en realidad se está hablando desde el punto de vista de la conciencia central hacia el ego. Correcto. Entonces, es un diálogo que que se debe hacer en la meditación y que desarma, va deshaciendo ese compuesto que es el complejo, significa compuesto también, ¿no? De muchas cosas. Entonces se va deshaciendo poco a poco y bueno, eso es el lado de esto, ¿no? También cuando interactuamos con un complejo se produce una redistribución de la energía dentro de la psique individual y se van difuminando los miedos, las aprensiones, las fobias, pues a medida que vayamos conversando con esa parte de nosotros, con cariño, con perdón, con simpatía, sin ser tan autoexigente con uno mismo, eh, perdonándose a uno mismo a los errores que muchas veces no han sido de nuestra voluntad, sino que hemos sido poseídos precisamente por ese complejo y hemos podido incluso hacer daño a otras personas de forma inconsciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza más poderosa que contamos para trabajar con el complejo? Pues el amor. El amor a nosotros mismos, el amor a los demás, el amor a la verdad. Entonces, hay que tener en cuenta que los complejos son fuerzas ciegas e inconscientes que forman sus personalidades. O sea, esto es una cosa patológica, es una cosa muy peligrosa porque lo vemos mucho en las películas de asesinos y todo eso, que son poseídos por sus personalidades. Entonces, estas fuerzas del inconsciente necesitan ser educadas y transformadas por la conciencia, ¿no? Para eso que hace falta, pues mucho coraje, mucha valentía para afrontar este reto, porque en realidad todo el proceso terapéutico que se enseña Jung es que tenemos que pasar lo que es inconsciente a la conciencia, sea lo que sea, por muy feo, por muy oscuro, por muy tenebroso, por muy terrible, hay que pasarlo y hay que tomar la copa amarga de lo que uno es, ¿sabes?
para poder lograr la curación. Correcto. Cualquier, para acabar con este tema, con esta pregunta, cualquier cosa que esté en nuestro inconsciente se experimenta al principio en forma de proyección hacia afuera. Es decir, no vemos el complejo dentro de nosotros, sino proyectado en otras personas. Así que cuando lo vemos tal como surge de nuestro interior, podemos empezar a trabajar con él y ejercer un cierto grado de control. Es decir, cuando sintamos desde dentro que estamos siendo poseídos por esa amargura, porque el complejo trae mucha amargura, mucha tristeza, porque estás viendo que otra vez es tropezar otra vez con la misma piedra, otra vez vuelve los mismos sentimientos, otra vez vuelve la misma depresión, y entonces, pues nada más que veamos surgir de nuestro interior la fuerza de ese complejo, lo que hay que es retirarse y observar. Observar. Complejo no está, la actividad de un complejo no estaba, la actividad de un complejo está, y la actividad de un complejo se va. Pero tu conciencia siempre permanece. Y esa es la fuerza que tenemos en la terapia, ¿no? Correcto, es bastante interesante y bastante importante lo que acabas de decir. Vamos a hablar sobre el complejo paterno. ¿Qué puedes decirnos sobre él? Porque es algo que realmente nos afecta a todos, ¿no? Padre y madre. Sí, habíamos prometido en el anterior, perdón, en el programa anterior, que íbamos a tratar dos complejos que son básicos, que es el complejo paterno y el complejo materno. Pero, y esta forma de trabajarlo nos puede servir como modelo para trabajar otros muchos complejos que hicimos en el anterior programa, complejos 1. Podéis ver una lista enorme de complejos y seguro que alguno de ellos nos está afectando a nosotros, ¿no? Correcto. Como no podemos tratarlos todos porque necesitaríamos un año entero para esto, vamos a tratar dos, que son el complejo paterno y el materno, que de alguna forma nos afecta a todos, es casi inevitable, y bueno, y a partir de ahí vemos una metodología de cómo podemos tratar otros complejos, ¿vale? Bueno, el complejo paterno se compone de un grupo de ideas con acento en el sentimiento que están asociadas con la experiencia e imagen del padre en general y específicamente a la relación con tu propio padre. Y también, pero también con otras figuras familiares masculinas que representan este complejo paterno muy significativa. Por ejemplo, es posible que nos hayamos criado con tíos, pues estoy hablando de varones, tus tíos, tus abuelos, hay incluso personas que han proyectado el complejo paterno en un vecino o en el amigo padre de uno de tus padres, en fin, en una figura masculina no solo es el padre, sino cuando éramos niños, nosotros esto lo proyectamos con todas las personas, incluso con los profesores, varones, porque para nosotros han sido de alguna forma modelos de masculinidad, ¿no? Eh, el, el, este complejo define una relación psicológica inconsciente de una persona con su padre o también con la idea de la paternidad, es más general, ¿no? Entonces es un patrón de emociones, recuerdos y comportamientos que tienen sus raíces en las experiencias tempranas que el individuo ha tenido, tanto si el varón como la hembra, con su padre, o como hemos dicho antes, con una figura equivalente al padre, ¿no? Y a menudo se caracteriza por un lado, por sentimientos de admiración, pero también por otro hay sentimientos de miedo y de resentimiento. La relación con el padre es muy bipolar, ¿no? Sí. El padre es uno de los arquetipos importantes que desempeñan un papel en la formación de la psique del individuo. El arquetipo paterno es una fuerza poderosa que influye no solo en la relación del individuo con su propio padre, sino también en una comprensión más amplia con la relación con la autoridad, con el poder y con un cierto modelo de masculinidad que es impregnado, ¿no? Sí, me ha parecido muy interesante y estoy procesando todavía un poco lo que me has dicho porque en cierto modo me hace pensar en los niños y niñas, ¿no? Que crecen con padres solteros o madres solteras, ¿no? Donde la imagen del padre es un poco variante a lo que es la imagen común, ¿no? De lo que es esta imagen paterna, ¿no? Porque también podemos, como en cierto modo, decir de que, vale, estoy con mi padre soltero, pero la imagen de hombre o de masculinidad que estoy observando y estoy, en cierto modo, mamando, ¿no? Hablando un poco más vulgarmente,
es una imagen que no es generalizada con el comportamiento normal masculino, ¿no? Lo mismo que si soy una niña y estoy en una... mi madre y mi padre están divorciados y a mi padre lo veo los fines de semana, mi imagen de esa masculinidad es como en cierto modo un travesti, ¿no? Porque esa masculinidad es una percepción acortada, ¿no? Y no es Sí, totalmente real, ¿no? Como quien dice. claro, sí, 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 digamos que el modelo estándar sería que tú te has criado con tu padre y tu madre Ujú. en una unidad familiar, pero hoy día tú sabes que hay tantas formas de familia, Sí, que hay tantas separaciones y tantos divorcios que es verdad que hay niños y niñas que se crían con uno solo de los padres, o bien con el padre o bien con la madre, pues están separados. De todas formas, bueno, o bien en el caso de que falten los dos, exacto, porque también que puede ser. hay niños que se van a un orfelinato y eso. Sin embargo, el inconsciente es muy poderoso y siempre va a proyectar en la imagen que pueda, va a proyectar el arquetipo de padre y madre. Ujú, Aunque tú no hayas tenido padre, porque tu padre haya fallecido, o se haya separado, o sea, un padre ausente, ujú. porque puedes tener padre, pero tu padre no aparece nunca por tu casa. Exacto, correcto. Entonces, eso es un padre ausente, o al revés, una madre ausente. Correcto. Entonces, el niño o la niña lo que hace es proyectar sobre otras figuras. Ujú, Por ejemplo, yo conocí el caso de un chico que fue alumno mío y que proyectó el arquetipo del padre sobre su vecino. ujú. Ok. Era un hombre muy bueno y se portó muy bien con él. Ujú, Para él era su modelo. ujú, Entonces, no solo a veces pasa que un tío tuyo, un abuelo, te ha criado un abuelo, otra criado una abuela, en fin, que siempre el inconsciente, la forma de trabajar es siempre ujú. proyectar, en donde pueda, en Correcto. donde pueda. Y entonces, pues esto es lo que... Vale, esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta, porque me hace pensar también en cómo influyen estos aspectos positivos y negativos en los varones. Bien, en el caso de los varones, en los hombres el complejo paterno positivo, porque todos los complejos tienen su aspecto positivo y negativo, igual que porque son, digamos, derivados de los arquetipos, que tienen su aspecto bipolar, luminoso y oscuro, ¿no? Correcto. Entonces, en el complejo paterno positivo, en los hombres produce una cierta credulidad con respecto a la autoridad y una aceptación a doblegarse ante las normas sociales y dogmas religiosos que dicha autoridad impone. Es decir, el niño o la niña acepta esa autoridad porque tiene un complejo paterno positivo. En cambio, un complejo paterno negativo, en el caso de los hombres, produce una rebeldía intrínseca a toda norma impuesta, ya sea por una autoridad familiar, social, legal o religiosa, y supone una falta de aceptación de toda imposición. Es el clásico niño rebelde que Ujú, no acepta ninguna norma. En general, podríamos decir que el complejo paterno en un hombre se manifiesta en el arquetipo de la persona a través de la identificación y en oposición con aspectos de la sombra. Es decir, si tu padre ha sido un buen padre para ti, tú vas a asumir en tu persona, en el desarrollo de tu personalidad y en el arquetipo de la persona, que la máscara, pues muchos aspectos de tu padre, vas a imitar a mucho a tu padre. En cambio, si tu padre tiene un aspecto paterno negativo y tu padre así se ha portado muy mal contigo, pues eso va todo al arquetipo de la sombra. ujú. Se va a reprimir porque tú ya no quieres ser como tu padre, precisamente no quieres saber nada de lo que era tu padre porque para ti es un modelo dañino, ¿no? Ujú. Es el Vale, caso de los varones, ¿no? vale, muy interesante. ¿Y en las mujeres qué podrías decirnos sobre ello? Bueno, en la mujer el complejo paterno positivo activa los más vivaces intereses, iniciativas y aspiraciones espirituales. En una mujer se manifiesta en la naturaleza del ánimo, fortalece mucho el ánimo porque está teñido por la proyección del ánima de su padre, el cariño que su padre ejerce sobre ella, ¿no? El padre ejerce una influencia en la mente y en el espíritu de su hija, en su logos, es decir, en su capacidad de independencia, de inteligencia, de su capacidad de razonamiento, ¿no? Eh, mm, y con esto engrandece a su hija intelectualmente, llegando a menudo en un extremo, a un nivel patológico y extremo denominado posesión de ánimos, que es el caso de mujeres
que se les dice excesivamente masculinas, ¿no? En el sentido de atender más a la mente que al corazón, ¿no? Que a las emociones. El padre es el primer portador de la imagen del ánimos de la hija. La hija proyecta el arquetipo contrasexual del ánimos en el padre. El modelo es el padre, igual que le pasa al hijo con su madre, ¿no? En el caso de la hija. Entonces, el padre dota a esta imagen virtual de sustancia y forma porque a causa de sus logos, el padre es la fuente del espíritu para la hija. Desgraciadamente, esta fuente a menudo se contamina precisamente donde esperaríamos tener agua más limpia. Es decir, esperaríamos tener que el padre fuera muy leal y muy bueno con su hija, pero a veces esto no ocurre así, entonces mm, eh, el caso es que el espíritu que beneficia a una mujer no solo el intelecto, es decir, el padre no solo le va a transmitir una fuerza intelectual, ¿no? Sino que también es una actitud que tiene que ver con el espíritu del hombre instintivo, del hombre animal. Es decir, para que la hija entienda que su padre también tiene un aspecto de naturaleza física, instintiva y animal, no solo la transmisión de lo que es el intelecto. En general podríamos decir que tanto para los hombres como para las mujeres el complejo paterno negativo puede manifestarse en problemas de salud, dificultades para establecer límites y una lucha interna con las figuras de poder. En tanto que un complejo, o sea, algo negativo, ¿no? En tanto que un complejo paterno positivo puede ayudar a establecer una base sólida para la autoestima y la autoconfianza en el niño o la niña, ¿no? Vale. Ahí, para acabar esta pregunta, hay una frase de Jung que es muy bonita que dice: en los sueños, las convicciones firmes, las prohibiciones y los consejos sabios siempre emanan de una figura paterna. Entonces, un sueño de este tipo, recordar que y la figura paterna no tiene que ser solo la figura de tu padre, sino de una persona, de un varón sabio, adulto y que nos puede ayudar a dirigir en los sueños. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Una pausa. Pedro, voy al baño un momentito, ¿vale? Sí, claro. Voy a poner una pausa. Ok, Ok, continuamos después de la sesión del baño. Okay. ok. 1, 2, 3. Pues muy interesante lo que nos acabas de decir, y es cierto, esa imagen sobre nuestra imagen paterna, ¿no? Y cómo la adaptamos. Y hablemos ahora sobre el complejo materno en sus dos variantes, positivo y negativo. ¿Qué podrías decirme sobre esto? Sí, este es un complejo interesantísimo porque es muy difícil que nadie se haya afectado por él. El complejo materno se compone como un grupo de ideas con acento en el sentimiento asociadas con la experiencia e imagen de la madre. El complejo materno es un componente potencialmente activo de la psique de todas las personas, formado en primer lugar por la experiencia de la madre personal, luego por contacto significativo con otras mujeres muy significativas del entorno familiar como tías y abuelas, lo mismo que habíamos dicho antes con el complejo paterno. A veces este complejo materno puede ser proyectado sobre otras mujeres de nuestra familia o de nuestra vecindad o que puedan representar para nosotros unos modelos, ¿no? O en el caso en el centro de cualquier complejo materno está el arquetipo de la madre, lo que significa que detrás de las asociaciones emocionales con la madre personal, tanto en hombres como en mujeres, hay una imagen colectiva de, por un lado, sustento y seguridad, en el caso de la madre positiva, y por otro lado, de posesividad devoradora en el caso de la madre negativa. Es decir, resulta difícil hablar de complejo positivo y negativo debido a que el arquetipo del complejo siempre tiene dos tipos, en dos polos, ya hemos dicho que es bipolar. Entonces nuestra madre real nunca es totalmente buena ni tampoco totalmente mala, no hay una madre malísima y una madre buenísima, sino que hay una mezcla de ambas y que, bueno, pues nosotros se ocurre que los polos permanecen disociados y mientras uno
está en la conciencia. En la parte consciente, nosotros tenemos normalmente el arquetipo de la madre amorosa, afectuosa, respetada, que nos quiere, etcétera. Pero en el otro, normalmente en la sombra, en el inconsciente, permanece los aspectos negativos de odio, aversión, envidia, agresión, una cierta animadversión contra la madre, ¿no? Entonces, conectar y religar estos dos polos, esta especie de relación de amor y odio con nuestra madre, es parte del trabajo terapéutico, igual que con otros complejos, ¿no? Exacto, es bastante interesante porque en cierto modo me hace pensar un poco en el tema de Cronos, ¿no? Que siempre está visualizado como en una imagen masculina, pero en cierto modo la parte de la madre negativa es la que realmente devora a Sí, sus muy hijos, elevado, ¿no? claro que sí. Sí, Ujú. sí. Muy bien, ¿y qué podrías decirnos sobre el complejo de materno positivo? Sí, este complejo, como todos, tiene su parte positiva y positiva. El complejo materno positivo en general, podríamos decir que la persona que tenga un complejo materno positivo experimentó durante su infancia mucha atención, mucho interés, cariño y dedicación por parte de su madre. Ujú, Estas personas son afortunadas en cuanto al trato con su madre, se sienten valiosas, interesantes, confiadas, con capacidad de dar y recibir, de comprender y ser comprendidas. La relación con su cuerpo está en armonía, así como el vínculo con la comida, la sexualidad y la vitalidad. Si el complejo materno positivo se desliga en el tiempo adecuado, es promotor de vida. Esto es importante, ujú, ¿eh? Porque este lazo entre la madre y el hijo, ya de adulto, debe de romperse. ujú, Para que esto suceda es necesario que la madre pueda soportar y permitir la separación. Es decir, la misma madre debe de facilitar que su hijo y su hija se vayan desligando de los lazos eh, codependiente, ¿no? con su madre. No, hay madres que esto no lo permiten y castran a sus hijos, ¿no? El desligamiento del complejo materno implica ir construyendo una nueva relación en la que dos adultos entran en relación recíproca, tal vez con proyectos diferentes, aceptando que esa relación de la infancia con la madre ya nunca más se restablecerá. Hay una época de duelo realmente, y el hecho es que cuando no se desliga a la edad adecuada, esto termina siendo un inhibidor, produce indolencia, falta de perseverancia, inseguridad, necesidad de amor. Esto genera culpa, angustia y sobre todo es una fuente de tendencias depresivas. Es Wow. decir, que este lazo infantil con tu mamá pues debe de ser por ambos sitios, por ambos lados, desconectados para que podamos vernos, para que yo pueda ver a mi madre como un ser humano independiente de mí y ella puede verme a mí como un ser humano independiente de ella y establecer desde ahí lazos afectivos, Ujú. pero no desde la dependencia de cuando éramos niños. Correcto, correcto, bastante interesante y creo que es un tema bastante profundo y actual en cierto modo porque creo que muchas familias están pasando por ese tipo de situación, ¿no? Donde en cierto modo la sociedad está manteniendo a nuestros hijos más niños por periodos más largos y haciendo más complicado ese desapego de madre-hijo o madre o padre o hija o padre, ¿no? Como Sí, sí, que sí, se sí, sí. mantienen conectados muchísimo más tiempo, lo cual, como has comentado hace un momento, ¿no? Hace un hándicap para que esto evolucione de una manera positiva. Sí, sí, además que hay padres y madres que no llevan bien lo que se llama el síndrome del nido vacío. Ujú, Es decir, cuando tu hijo o tu hija se va de tu casa, pues, y deja la habitación, que ujú, es al correcto. principio siempre, pues hay gente que lo lleva bien y lo entiende porque es el proceso natural de la vida, y otras personas que no, y empiezan a querer agarrar, a querer constreñir la libertad de sus hijos por la obligación que tienen que tener con yo te cuidé cuando tú eras niño, tú me tienes que cuidar ahora cuando yo sea mayor. Ujú, En fin, este tipo de problemas es a la orden del día en ujú. toda la familia, ¿no? Cierto, bastante, bastante interesante. ¿Qué podrías decirnos sobre el complejo materno negativo?
Bueno, la persona que tenga un complejo materno negativo es una persona que ha tenido a la figura de la madre como el mayor conflicto de su infancia por muy diversas razones. Esto es una verdadera desgracia. Ajá. Algunas madres, afectadas ellas mismas de otro complejo maternal negativo, no consiguen conectarse con la maternidad, ni logran satisfacer las necesidades de sus hijos, ni pueden comunicarse con ellos. La persona que ha sufrido sufre este complejo negativo, maternal negativo, tiene un sentimiento vital de soledad. Se siente que está a merced de los demás, siente un vacío muy grande porque no recibe nunca lo suficiente de los demás, pues no lo ha recibido de su madre cuando chico. Nada le es dado gratuitamente, todo lo tiene que hacer con un gran esfuerzo. Y en su vida de adulto predomina la desconfianza, el miedo y sobre todo el afán de controlarlo todo, especialmente a su pareja femenina, si es el caso de que sea uno. Jung se refiere a una de las formas de expresión del complejo materno como la defensa de la madre. Es decir, es una de, hay, el niño, la niña, ya el varón o la mujer más adulto, tiene que desarrollar una defensa frente a una madre avasallante y dominante. Es, es el lema de buscar una persona para con tal que no se parezca en nada a mi madre, lo contrario de mi madre, ¿no? Entonces, generalmente estas personas que han sufrido esto de pequeño, este complejo negativo, pues sufren trastornos en la sexualidad, son personas que en general no quieren tener hijos, porque su experiencia con hijos ha sido nefasta, y las exigencias matrimoniales les resultan insoportables. Y si se casan es principalmente para liberarse de la madre, sobre todo en el caso de muchas mujeres, por tal de salir de la casa de la madre, se casan con el primero que aparezca, ¿no? Entonces, asimismo, Jung también nos habla de otra forma de expresión de este complejo, que se llama la exaltación de Eros. Aquí, cuando el instinto maternal queda atrofiado, es decir, esta persona no tiene, para compensar, lo que hace es que se exalta Eros. Y entonces son personas que buscan relaciones amorosas arriesgadas, sensacionales, normalmente buscan siempre hombres y mujeres casados, es decir, relaciones riesgosas, ¿no? Con riesgo. Pero afortunadamente vamos a algo positivo tiene que haber. En la psique hay fuerzas que son autorreguladoras, porque la psique se autorregula y se sana de alguna forma. Entonces siempre existe la posibilidad arquetípica de que lo materno sustentador, ya no solo de tu madre, sino de la gran madre como arquetipo, posibilite una corrección de los excesos de este complejo, ¿no? La función compensadora del inconsciente hace que de pronto surjan imágenes y símbolos de la madre colectiva, ya que la madre individual normalmente no ha sido benéfica. Debemos entonces trabajar por hacer consciente este complejo, llegar hasta sus raíces arquetípicas y activar otros núcleos compensadores de otras imágenes más positivas de la diosa y de la feminidad, ¿no? Para restablecer una estructura más sana del complejo de la psique. Y una vez retiradas las proyecciones arquetípicas de nuestra madre, pues vamos a intentar experimentar a nuestra madre real tal como era, tal como es, y entender su problemática, de que por qué a lo mejor ella no quiso ser mala con nosotros, sino que ella misma estaba afectada de muchísimos problemas de todo tipo, ¿no? Y comprenderla como ser humano, como persona, y perdonar y ser perdonado. Bastante interesante. ¿Qué pasa cuando ese complejo se queda fijado en nosotros? ¿Se llega a constelar? Eso es, la constelación que ya hemos dicho que constelación es que se queda fijo, el que no fluye, no se cura, no sana, se queda fijo. Entonces la constelación de un complejo materno produce diferentes aspectos según aparezca en un hijo o una hija. Yo digo que en el hijo los efectos físicos típicos de un complejo así son dos. Por un lado la homosexualidad y por otro el donjuanismo, que son dos extremos. También a veces produce impotencia. En la homosexualidad, la heterosexualidad completa del hijo
está ligada en forma inconsciente a la madre. Esto se ve mucho en cómo los hombres homosexuales tienen una admiración enorme por su madre, por una relación, porque hay su propia heterosexualidad se ha proyectado en su madre. Y por otro lado, en el otro extremo, el donjuanismo. El individuo busca inconscientemente a su madre en cada mujer. Y cuando ya no la ve, cambia de mujer rápidamente. Lo cual no puede estar mucho tiempo con una sola mujer. Entonces, el complejo materno de un hombre está influenciado por el complejo contrasexual, el ánima. Es decir, le afecta a su propia alma, porque su propia alma es la parte femenina que ha intentado imitar de lo que era su madre, la idea de su madre, ¿no? El arquetipo materno. Entonces, en la medida en que un hombre establezca una buena relación con su mujer interna, es decir, con su alma, en vez de ser poseído por ella, pues puede ser que supere el complejo materno y que este complejo materno tenga finalmente efectos positivos. Esto es en el caso del hijo, del varón. En el caso de la hija, el efecto del complejo materno va desde la estimulación del instinto femenino hasta su inhibición, es decir, dos extremos. En el primer caso, la preponderancia del instinto hace que la mujer no tenga conciencia de su personalidad. La exageración del lado femenino significa una intensificación de los instintos femeninos, sobre todo el instinto maternal. Es una exageración del instinto maternal, ¿no? El aspecto negativo se aprecia en un tipo de mujer cuya única meta es dar a luz. Para ella, su esposo es, antes que nada, un instrumento de procreación y lo considera solo como un objeto que se debe cuidar, incluso junto con los hijos, las mascotas y todo lo demás. En el segundo, esto es la exageración de la maternidad. En el caso contrario, el instinto femenino es inhibido o eliminado por completo. La mujer no quiere ser madre. Como sustituto aparece un eros hiperdesarrollado, lo que casi invariablemente conduce a una relación incestuosa e inconsciente con el padre, simbólicamente. No que vaya a tener una relación con sino este eros intensificado pone un énfasis anormal en la personalidad de los demás. Se crean los celos de la madre y el deseo de superarla se convierte en los leitmotiv de sus acciones futuras. Pues alternativamente, tanto la inhibición del instinto femenino puede llevar a una mujer a identificarse con su madre. Esto significa que ella no tiene conciencia ni de su propio instinto maternal ni de su eros, los cuales entonces se proyectan como su madre. Entonces, estas personas son absorbidas por la figura de la madre, ¿no? No desarrollan su propia persona, ¿no? Debido a este aparente vacío, son mujeres muy vacías. Estas mujeres son un buen anzuelo para las proyecciones de los hombres. Entonces, como esposas devotas y abnegadas, a menudo proyectan en sus maridos sus propios dones inconscientes. Según Jung, estos tipos están muy unidos en capas intermedias. No quiere decir que sean exactamente, son dos extremos, por decirlo así, ¿no? Pero lo más importante es que en general hay una abrumadora resistencia a la madre y a todo lo que ella representa. Es una mujer de alguna forma tiene un conflicto realmente, no solo con su madre personal, sino con la figura de la madre y con la feminidad y con la maternidad. Entonces, tal tipo de mujer a menudo sobresale con las actividades de logos, es decir, se vuelve muy inteligente, deja de lado el corazón y acelera sus cualidades intelectuales e incluso empresariales, y son personas con mucho éxito en la sociedad, pero donde su maternidad no tiene cabida, ¿no? Pero bueno, hemos dicho, si logra superar su actitud meramente reactiva hacia la realidad, quizá más adelante, a la madurez, llegue a apreciar más profundamente su feminidad, incluso pueda recuperar su amor por la maternidad y querer tener hijos. Pero en un principio, ya digo, hay dos extremos, o bien un exceso de maternidad o una falta, un defecto de maternidad completa. Entonces, hay mujeres que solo quieren estar en su casa con sus hijos y otras mujeres
de salir al mundo y ser a lo mejor empresarios exitosas o profesionales exitosos, etc. Bueno, se trata de compensar estos dos extremos en cada persona y todo esto nada más que se dice no porque sea un defecto de nadie, sino porque es la forma de aceptar que existe esta situación y que tenemos que curarla y compensar lo que está demasiado, eh, como decía Lao Tse, la ley del cielo, vacía lo lleno y llena lo vacío. Se trata de... Sí, muy, ¿Vale? muy interesante, me ha parecido bastante interesante. Y me han surgido dos preguntas que quería hacerte, sobre todo como al hablar sobre la homosexualidad, ya sea masculina o femenina, ¿no? Que en cierto modo es como una adaptación a esa figura que tenemos, ¿no? Entiendo de que, o sea, no quiero sonar como que soy cerrado de mente o lo que sea, ¿no? Creo de que hay una homosexualidad que es de nacimiento, pero a la misma vez, acorde a lo que acabamos de hablar, hay una homosexualidad que no es de nacimiento, sino que es como una falta de adaptación a lo que se está emocional, ¿no? O compleja, como quien dice, ¿no? Entonces es bastante interesante eso, como me parece muy interesante que es algo que en cierto modo realmente hoy en día la persona que se considera homosexual es por esta carencia psicológica más que de nacimiento. Este Mansueto, con todo mi respeto, este es un tema muy complicado, la Vale, verdad, porque no solo hablamos de homosexualidad, pero cada persona en sí es un universo y habría que ver eso, ¿no? Yo, vale, con todo respeto, porque yo respeto profundamente cualquier orientación sexual sí, que libremente una persona pueda adoptar y que tiene correcto, los mismos derechos que todo el mundo, correcto. pero bueno, obviamente en el campo psicológico, un hombre que proyecta su ánima, que es su parte femenina, sobre otro hombre, Ujú, en vez de proyectarlo sobre una mujer, pues esto llamamos homosexualidad, ujú, digamos. Y una mujer que proyecta su ánima, su animus, perdón, que es su parte masculina sobre otra mujer, ujú. pues obviamente, entonces aquí hay una, como digamos, un cruce de esto. Yo, la verdad, no soy especialista en esto ni podría decir. Yo Vale, creo que cada persona debe, en realidad todos somos completos, no somos media naranja de nadie exacto. y todos tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina y lo que trata es de ser completo y de ser feliz. Si una persona es feliz teniendo una determinada orientación sexual, pues Sí. encantado y si, en fin, lo que hay que ser es muy sincero con uno mismo y aceptar las cosas como son e intentar evolucionar, curarse y sanar. Para eso estamos en la vida, para ser felices. Ujú. Correcto, sí, es lo correcto. Si no, estoy de acuerdo contigo, también yo respeto cualquier orientación sexual, ya sea la que sea, me da igual, cada uno es dueño de sí mismo, sino que me ha parecido solamente algo curioso, ¿no? Es este acercamiento sobre psicológicamente, sobre las orientaciones o las faltas de... Y también la otra pregunta que quería hacerte sobre este tema, cuando has mencionado sobre esa imagen de la madre, ¿no? De que cómo la mujer se identifica con esa madre o la rechaza de una manera muy drástica. ¿No? También puede llegar a incluso, pienso, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, ¿podría esta persona adaptar todas las consecuencias o faltas o complejos que esta madre haya vivido, adaptarlas hacia ella misma sin darse cuenta de que está siendo manipulada mediante este complejo, el cual ni rechaza ni acepta, sino que se queda en cierto limbo? Sí, sí, claro, ¿no? Igual que le pasa a los hombres con su padre, vamos, Ujú, que todos somos, en fin, las neuronas imitativas son las que funcionan cuando somos chicos y vamos a imitar mucho, bueno, muchos de nosotros tenemos la forma de andar, la forma de hablar, la forma de, no solo de nuestro padre, sino de ujú, nuestros antepasados, ¿no? ujú, Entonces, sí es verdad que en el caso del que tú comentas de la mujer, hay un prototipo, un arquetipo que es el de la suegra, ujú, que precisamente puede, o sea, una chica se casa y tiene un matrimonio y si no es consciente puede comportarse igual que se comportaba su madre en su casa ujú, y lo mismo el chico que se casa puede ser una imitación de su padre en su casa ujú, y o bien de hacer una influencia nefasta. Muchos chistes que hay en España y tal ujú. es sobre la suegra Correcto. pues que se mete en la vida del matrimonio, incluso puede anular a su hija, la Ujú, voluntad de su hija, e imponer en una relación
a su hija seguir siendo la madre que manda, la madre devoradora. Entonces, todo esto realmente es muy complicado porque como son tantas relaciones, tantas de esto, pero lo que sí de verdad es que todo el mundo debe de hacer consciente todo ese bagaje inconsciente que lleva dentro, porque es la única forma de ser libre, no ser libre de los demás, sino ser libre Correcto, por uno mismo, ¿no? correcto. Y hablando de libertad, ¿podríamos hacer una meditación sobre nuestro padre y madre para poder conseguir esto? Correcto, mira, yo voy a hacer una meditación, como voy a hacerla un poco rápida, realmente es una meditación que puede durar 20 minutos por ahí, pero hacerla, pero yo la voy a leer un poco más rápida. Los compañeros o oyentes que quieran hacerla pueden ir parando y visualizando y así hacerla en su casa, no del tirón, porque son muchas imágenes, pero pueden ir parando y incluso poner una música alusiva a su infancia, que sea bonita, relajante, etcétera. Bueno, pues venga, vamos a hacer la meditación. Vale. Bueno, como siempre, en todas las meditaciones, pues respiramos 3 veces profundamente, nuestra atención se centra en la respiración, dejamos de lado todos los pensamientos, tareas, preocupaciones, etcétera, que tengamos de esto, y intentamos estar en un sitio tranquilo, con música relajada y que si puede ser que no nos moleste nadie, pues mucho mejor. Entonces lo primero que hacemos es que visualizamos la casa donde nos hemos criado de pequeños. A continuación nos dirigimos a nuestro dormitorio infantil. Abrimos la puerta y se despliega ante nuestros ojos todo el mobiliario y enseres de nuestra habitación, tal como era cuando vivíamos con nuestros papás y nuestra mamá, cuando éramos niños o niñas. Entramos en la habitación y nos sentamos sobre nuestra cama. Ahora observamos, en primer lugar, todo el mobiliario de nuestra habitación infantil. A continuación, vamos abriendo algunos armarios y recordamos cómo era nuestra ropa, zapatos, etcétera. Y después vamos viendo estanterías donde están nuestros juguetes preferidos, donde tenemos los libros de cuentos, donde tenemos un montón de trabajos y fotos escolares. A continuación, avistamos el álbum de fotos de nuestra infancia y lo abrimos y vamos viendo fotos en las que aparecemos con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos y demás familiares. Entre ellas, de todas estas fotos, vamos a extraer una de nuestro padre y nuestra madre, tal como eran cuando nosotros éramos niños. Ahora intentamos recordar la voz de nuestros padres, nuestro padre como nuestra madre, no solo cuando nos hablaban, sino cuando nos llamaban, cuando nos cantaban canciones o cuando nos contaban cuentos. Tranquilamente vamos rememorando los olores de nuestra infancia, el olor de nuestra casa, el olor del cuerpo y de la ropa que usaban nuestros padres, sus colonias preferidas. Vamos a ver la caja de herramientas de nuestro papá, la caja de la costura de nuestra madre, los arreglos domésticos y caseros que ellos hacían, etc. Nos dejamos fluir con nuestra imaginación, con nuestra memoria. Ahora vamos a rescatar del olvido la sensación de ser besados, ¿no?, y abrazados por nuestros padres. Nos vamos a echar sobre la cama de nuestra infancia. Vamos a relajar el cuerpo parte a parte, prestando atención a nuestra respiración. Vamos a visualizar en el pecho un punto de color blanco, muy potente, muy luminoso.
Poco a poco este punto se va haciendo cada vez más grande, hasta ocupar todo el techo, toda nuestra mente. Y vamos a atravesar esa luz. Y de pronto aparecemos en una hermosa pradera verde en el campo, llena de árboles, césped y flores. Vamos a visualizar que estamos en ese jardín, en ese campo, con nuestro padre y nuestra madre. Y nos sentimos muy a gusto. Contemplamos como los tres estamos sanos y vivimos en una casa hermosa y segura. Sentimos cómo nos llevamos maravillosamente bien, cómo nos reciben con alegría y cariño. Ambos nos tienen un amor especial. Los tres nos vemos sanos, muy sanos, alegres y libres. Finalmente tomamos de una mano a nuestro padre y de otra a nuestra madre. Y juntos, siendo nosotros con un cuerpo de niños, damos un paseo por un bello camino. En tanto cantamos viejas canciones y contamos antiguos cuentos. A continuación, le damos las gracias a ambos por todas las cosas buenas que han traído a nuestras vidas, por sus sacrificios, por sus cuidados increíbles. Seguidamente visualizamos la imagen tanto de nuestro Padre interior como de nuestra Madre interior como figuras arquetípicas. La imagen del Gran Padre y de la Gran Madre, protectores, nutrientes, afectuosos y cariñosos que nos brindan calor y afecto. Ambas figuras arquetípicas representan nuestra capacidad de protegernos, de nutrirnos, de cuidarnos en la vida y nos permiten hacernos cargo de nosotros mismos para ser responsables de nuestra vida y de la vida de los que nos rodean. Ellos nos enseñarán a desarrollar los aspectos masculinos y femeninos de nuestra personalidad en equilibrio, el valor, el coraje, la determinación, la resiliencia y también cómo expresar afectos y protección hacia nosotros mismos y hacia los demás, además de aprender a amar de verdad. Nuestro Padre y nuestra Madre interior nos permiten soltar a nuestro Padre y Madre biológico. Nos permiten soltarlo de sus limitaciones en su función de Padre y Madre. Nos da la posibilidad de verlos como personas. Ya no les reprocharemos más por sus carencias y limitaciones, sino que los acogeremos en nuestro corazón compasivo y agradecido. Invoquemos a nuestros padres y madres interiores para que nos den la fuerza y nos ayuden a superar los obstáculos y las situaciones cuando nos sintamos amenazados, tristes o deprimidos. En adelante, pensaré más en mi padre y en mi madre. Seré consciente de sus circunstancias, sintiéndolos como hombre y mujer, e imaginaré que su niño interior y las condiciones de su infancia han sido duras. Admiraré sus sacrificios y esfuerzos por mi crianza. Reconoceré sus deseos callados, sus frustraciones e insatisfacciones. Recuperaré su ternura y la de mía. Lo liberaré de mis deseos posesivos y expectativas egoístas. Y reconoceré que al fin y al cabo conozco muy poco de ellos como personas. Finalmente, abrazamos, visualizamos un fuerte abrazo a nuestro Padre y a nuestra Madre y nos despedimos de ellos. Su figura, la de ambos, se hace cada vez más pequeña hasta que podamos alojarla en nuestro corazón de forma permanente. Muy bien. Me ha parecido fantástica y que así sea. Una meditación muy bonita y creo que muy sanadora para muchos de nuestros oyentes. Animo a que nuestros oyentes pues la hagan, la visualicen y como ha dicho antes Pedro, pues si quieren pausar entre medio y poner algo que les recuerde a su niñez o a su infancia para potenciar lo que es esta meditación, pues les animo y adelante, ¿no? Adelante a que lo hagan.
Pues muy bien, Pedro, me ha parecido fantástico y ha sido una muy buena manera de terminar con los complejos como temática, ¿no? Fuera parte, la importancia de reconocer estos complejos y realmente trabajarlos, ¿no? Porque, como hemos comentado en los dos episodios, es algo que se nos queda en nuestro interior desde nuestra niñez y, en cierto modo, se nos adhiere como un parásito y nos posee hasta la edad adulta, ¿no? Y aquellos que no llegan a trabajarlo, pues bueno, hasta que están a 2 metros bajo tierra, ¿no? Como quien dice, ¿no? Sí. Pues muy bien, muchísimas gracias por Bueno, todo esto. nada, muchas gracias a ti, Manzoito, por darme la oportunidad de echar un rato aquí y espero que esto le pueda servir a alguien en su proceso terapéutico. Un fuerte abrazo, Manzoito. Muchas gracias a ti por el esfuerzo y la dedicación que estás haciendo con este canal, que creo que puede ser de mucho interés para muchas personas. Muchísimas gracias a ti por querer colaborar. Y bueno, esto nos lleva a seguir inmersos en nuestra dimensión insólita.
Dimensión insólita. Dimensión insólita.